Y el título del mensaje del día de hoy se llama Sin Cristo, con Cristo y para Cristo. Para poder acordarnos de las partes del mensaje del día de hoy. La lectura central es Efesios 2 del 1 al 10. ¿Ya? La lectura complementaria es Jeremías 31, del 31 al 34. Muy bien, hermanos. Comenzamos con una breve introducción preguntándonos, ¿no? Si nosotros somos cristianos y vivimos una vida por gracia, ¿por qué muchas veces nos estamos acostumbrando a cambiar la gracia por la meritocracia? Uno puede decir por los méritos. Porque uno puede decir, sí, yo quiero que Dios me bendiga, yo quiero que Dios obre en mi vida, pero siempre está la carne, una parte de nosotros, de nuestro orgullo, que quiere recibir algo por mérito propio. El pasaje de Efesios 2 nos habla que todo lo que Dios ha dado al hombre pecador, todo lo que Dios está haciendo en la vida del creyente y todo lo que va a perfeccionar en él en el futuro es por gracia. Claro, vamos a ver, después de que hay una participación del ánimo y del esfuerzo del hombre, salvo, pero con la ayuda del Espíritu Santo. Y vamos a comenzar entonces acerca del desarrollo. Miren, el título les he dicho, ¿no? Hay tres, sin, con y para, ¿no? Sin Cristo, con Cristo y para Cristo. Y el primer punto que vamos a ver es acerca de sin Cristo. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3, habla de nuestra condición pasada, antes de conocer a Cristo, cómo éramos, cómo vivíamos y cómo estábamos espiritualmente delante de Dios. Y estábamos sin Cristo. ¿Ya? Dice así, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén. Y esto se cumple al pie de la letra en la vida de todas las personas que no tienen a Cristo en su vida, no han nacido de nuevo, viven bajo esta realidad. Lo primero que vamos a ver es que una vida, ¿no? Que las personas sin Cristo viven una vida que no es una vida verdadera, que no es una vida plena. Y que esa vida, como es una vida que no es verdadera, va a generar obras vanas, que van a ser relucientes ante los ojos de las demás personas. Sí, tienen ese brillo, como si fuera un oro y una plata o algo de valor, pero de igual manera brilla una lata chancada, tirada en medio del camino, cuando le da la luz del mediodía también puede brillar con fuerza. Y es de la misma manera. Notamos en el versículo 1 que nos dice, y a vosotros, dice la palabra, ¿no? Y Él os dio vida a vosotros. Miren, fíjense que esta primera parte, ¿no? Nos habla de realmente de que Cristo nos ha dado vida, pero esta, yo quiero que tranquilos, no se desesperen, no se desesperen, hermanitos, por lo que les voy a decir. Al contrario, tengan más seguridad de la Escritura. Pero lo que dice esta parte de, y Él os dio vida a vosotros, no está en el texto original, en el griego. Y uno puede decir, está en mi Biblia, Reina Valera 60, ahí Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros. Sí, pero en el texto original no está. Esta partecita fue añadida por los traductores. Pero ¿por qué se atrevieron a añadir a las Sagradas Escrituras este versículo? Tranquilo. El hecho de que ellos pusieran esto no significa que cambia el sentido de lo que dice el versículo 1. Porque fijémonos qué es lo que realmente dice el
versículo 1 dice así, del griego, y a vosotros estando muertos en los delitos y pecados de vosotros. Eso es lo que dice en el griego, ¿no? Masticándolo más, nos dice, ustedes estaban muertos en delitos y los pecados de ustedes. Así lo dice. Pero ¿por qué lo metieron? Y Él os dio vida a vosotros, ¿por qué lo pusieron? ¿Será que, no? Si Dios dice que no hay que añadir, no hay que quitar nada de la Biblia, y eso nos habla en el sentido de que no hay que cambiar el contenido ni la esencia del versículo. Esto fue añadido posteriormente y hay en varias versiones también que no se incluye esto, sino solo está lo que dice en el texto griego. Pero hermanos, lo que hace esta frasecita en ese versículo es enfatizar lo que dice el versículo en sí. Que dice que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, esta frasecita tiene una función, enfatizar esto, mi condición de antes. ¿De acuerdo? Y a lo largo del capítulo 2 el apóstol Pablo va a explicar la condición del hombre natural, cómo el hombre nace desde que es concebido y cómo es su vida sin Dios, es muerto en delitos y pecados. ¿De acuerdo? Porque el apóstol Pablo habla de esta condición y si llegamos a seguir leyendo hasta el versículo 5 nos vamos a topar con una casi repetición. Nos dice el versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Entonces la idea de los traductores fue tomar la idea de acá. ¿Por qué? Porque cuando ustedes lo leen de frente pareciera un versículo incompleto, que está escrito desde la mitad para adelante, como que le falta la idea ahí. La intención no ha sido para nada arreglar el texto, porque el texto en sí es claro, sin embargo, es puesto para enfatizar la idea y no cambia para nada el sentido. ¿De acuerdo? Nos habla también ahí acerca de que el hombre natural está muerto. Pero uno puede decir, pero ¿cómo pueden decir que el que no cree en Dios está muerto en delitos y pecados si yo estoy vivo? ¿Cómo pueden decirme que estoy en delitos y pecados si yo vivo una vida moralmente correcta? Yo vivo haciendo buenas acciones, yo ayudo a los necesitados, yo hago mayor obras que mucha gente y muchos religiosos y muchas iglesias que pueden llegar a lograr. No se refiere a esa muerte y no se refiere a esas acciones. Este versículo nos habla de la muerte espiritual. Primero nos habla de tu relación con Dios. Como ocurrió la muerte espiritual en Génesis 2:17, Dios establece un acuerdo con el hombre. Un pacto de obras, así se llama esto. Un pacto de obras. ¿En qué consistía ese pacto? En que el hombre, creado a imagen de Dios, debería de vivir de manera perfecta para Dios siempre. Si el hombre desobedecía, moría. Y muchos pueden decir, ¿realmente Adán tenía el entendimiento de qué cosa era la muerte? Probablemente en el huerto de Edén hubieron muchas ocasiones en las que él pudo de alguna manera ver el símbolo de la muerte. Claro, no había pecado en ese momento. Sin embargo, al separar una hojita de una rama, ¿qué pasa con la hoja? Se seca, se muere y claro, nace otra hoja normal, ¿no? Y ese estado de separar la hojita de la rama era el significado de entender que era estar separado de Dios. Y así, posiblemente Adán entendía eso, acerca de que es morir espiritualmente. Y claro, y uno puede decir, pero sí, aún todavía no me han dicho que mis obras, ¿cómo van a estar muertos en delitos y pecados y van a ser vanas si yo hago mayor obra que cualquier persona buena? Aquí está la diferencia, hermanos. Cuando una persona que no cree en Dios hace buenas obras o ayuda a alguien, ¿cuál es la esencia de la cual parte esa ayuda, esa buena acción? ¿No? ¿De dónde nace? ¿Por qué ayudarías a un necesitado? El inconverso va a decir,
No es que me da pena y es lo correcto, ¿no? Hay que hacerlo. ¿Por qué ayudarías a un enfermo? No, es que de verdad que me conmueve, ¿no? Hay que ayudarle. Y claro, sí le ayuda, pero si te das cuenta, tu acción nace de ti, nace de tus motivos, de tus sentimientos, de lo que tú percibes como correcto. Por eso todo está mal. Delante de Dios, Dios no acepta eso como una obra justa. Y uno dice, pero Dios dice que alimentemos a los pobres, ayudemos a los necesitados. Entonces, ¿por qué me dices que lo que estoy haciendo está mal? Justamente por eso. Porque cuando Dios mandaba que su pueblo ayudase y hiciera obras dignas, esas obras nacían de un corazón regenerado, de un corazón que glorifica a Dios. Es decir, todo lo que nace del corazón del creyente para hacer buenas obras viene del hecho de que quiere glorificar a Dios en todas ellas. El inconverso no puede hacer eso. Dice, pero yo ayudé, ¿lo haces para la gloria de Dios? No, no es acepto delante de Dios. Pero sí, yo hice una buena acción. ¿Para Dios? No, porque yo quiero que me alaben, quiero que me reconozcan, quiero que me den palmaditas en la espalda, quiero que me abracen y me digan, ¿no? Qué buena acción has hecho, ¿no? Quiero que mi nombre esté en el hospital ahí, ¡pum! ¿No? Buena contribución he hecho. Y así, esa es la triste respuesta. El inconverso hace buenas obras para sí mismo. Por eso, todas esas obras, aun lo que parezca buenas, Dios lo pone en un microscopio y aún esas buenas obras están manchadas de pecado. Tienen tu orgullo, tienen tu envidia, tienen tu emocionalismo. No es el centro Dios. Ahora, por eso el sentido de nuestra vida y de la plenitud debe ser Jesucristo, hermano. Porque cuando hablamos acerca de que el hombre está muerto espiritualmente, es como si fuera un zombie. ¿Han visto los zombies? ¿No? El zombie está muerto, pero se mueve biológicamente, físicamente. El inconverso es así. Claro, no es de la misma manera que un zombie, pero ese es el sentido, es un cascarón vacío. Porque vive buscando su propósito en la vida sin encontrar su rumbo. ¿Por qué no encuentra el sentido? Porque su sentido de la vida está en Dios. Anhela llenar su corazón de la vida, yendo de un rumbo a otro, sin saber que esa vida es Jesucristo. El día en que ese pecador se encuentra con Cristo, ese día realmente lo conoce como realmente es. Su corazón es llenado. Ahora, Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es la muerte. ¿Qué merecía el hombre que desobedeció a Dios como representante de la humanidad? Él peca contra Dios. ¿Cuál es la justa retribución que se merece por ofender al Dios del cielo infinito y sumamente santo? Ser destruido totalmente, ¿no? O perecer en el infierno, sí. Pero Dios no hizo eso. Dios no lo fulminó en ese mismo instante. Dios establece un plan de salvación desde el pecado. Dios le promete una salvación futura. Y desde el problema del pecado original en adelante, la salvación Dios la promete por fe. Ya deja de ser pacto de obra, sino pacto de gracia. Comienza Dios a ofrecer la alternativa de que puedes salvarte creyendo en su palabra, en sus promesas. La palabra, cuando la buscamos en el significado de pecado, porque hemos buscado, ¿no? Dice, claro, lo que entró, la muerte entró en el mundo por el pecado, pero ¿qué es el pecado? Cuando uno busca en el diccionario griego, en el idioma, te va a salir que es hamartía, la palabra pecado. Y hamartía significa errar en el blanco, ¿no? Es como en la competencia de tiro con arco, disparas la flecha y la flecha no da en el centro, da afuera, da en otros lados, da alrededor, pero no da al centro. Esa es la idea de pecado.
Y el hombre, cuando peca contra Dios, su vida es una vida de fallo, es una vida destinada al fracaso. ¿Por qué? ¿No? No, pero hay ricos, hay gente inteligente, ¿cómo vas a decir que ellos son fracasados? Fracaso en el hecho de que jamás van a poder hacer la voluntad de Dios. Porque el hecho de dar en el blanco era en hacer la voluntad de Dios. Fallar es salirse de la voluntad de Dios. Y desde ese momento el ser humano es incapaz de cumplir a la perfección los mandamientos de Dios. Entonces, los 10 mandamientos son por excelencia la ley moral más alta. Nadie puede cumplirlo a la perfección. Es por eso que Dios abre su pacto de gracia para enviar a Jesucristo. Ahora, muchos hemos escuchado bastantes frases positivas en conferencias, en la universidad, en muchos, ¿no? Hasta gratuitas, ¿no? Con fuerza de voluntad tú puedes ser lo que quieras ser. Puedes cumplir todo lo que te propongas. Hermano, eso es mentira, porque el hombre desconoce su realidad espiritual. La palabra jamarpía no solamente nos hace ver lo que hacemos mal, sino que nos confronta con nuestra realidad espiritual diciéndonos el fracaso de no poder ser lo que debemos ser para Dios. Eso es lo que ha hecho el pecado en nuestra vida. No podemos ser lo que Dios demanda. Y debemos de preguntarnos, ¿no? Si no puedo llegar a ser lo que Dios me demanda, y hay muchos que quizá dicen, no, pero yo sí lo hago. Cumples lo que Dios demanda para, como marido para con tu mujer, la esposa para con el marido, tratas de hacerle la vida más fácil y agradable al cónyuge, a la familia, a los hijos, haces todo lo posible, cumples el objetivo. Muchos decimos, pues estamos fallando. ¿De verdad tomamos el interés en hacer el trabajo de manera responsable y como debe de ser? ¿O en algún momento nos desviamos? Ya esto que pase. Este error lo cubro acá. Lo maquillo, el informe. Quizá en algún momento uno lo habrá hecho. ¿Somos tan buenos padres como podemos ser? ¿Dirigimos, entrenamos a nuestros hijos para la vida como debe de ser? ¿Somos tan buenos trabajadores que en algún momento hemos podido ayudar a otros? ¿O lo hemos guiado mal hasta el punto que los dos nos hemos desviado? El pastor John Stott dijo, ante Dios, nuestra condición antigua éramos rebeldes y fracasados. ¿Sí? Esa era la realidad. Y cuando Pablo escribe esto a la iglesia de los gentiles, porque Pablo es judío también, uno podría decir, pero Pablo, tú le estás diciendo esto solo a los que ellos están muertos en delitos y pecados y que los judíos no. Claro que no. Pablo, después vamos a ver que no dice ustedes, porque dice vosotros, ¿no? Es ustedes. Más adelante vamos a leer que dice estábamos. Y él se incluye diciendo, yo estaba ahí. Si alguien puede decir que era el peor pecador, ese soy yo. Pablo después en las demás cartas explica y él dice, yo me considero el hombre más pecador de todos. Y cuanto más nos acercamos a Dios, más nos damos cuenta cómo estamos y cómo somos. El problema del pecado no solamente era el problema de los gentiles. ¿A quiénes se le decían gentiles? ¿No? Porque esta carta era a la iglesia de Éfeso en su mayoría gentiles. Los gentiles no es la gente amable, eso es lo que entendemos acá. En aquel tiempo los gentiles eran todos los que no eran judíos. ¿Y por qué se les llamaba así gentiles? Porque realmente solo el pueblo judío tenía el conocimiento de Dios, pues había recibido toda la palabra de Dios, los mandatos, y ellos entendían la verdad, los demás no conocían, ¿no? Sin embargo, había una realidad cierta para judíos y gentiles, que todos estaban bajo pecado. Y es lo que Pablo comienza a decirles acá. Israel muchas veces ignoraba esto, su propio pecado. A lo largo del Antiguo Testamento ellos se jactaban por la
ceremonias, los sacrificios, las expiaciones, las fiestas solemnes, las 7 fiestas judías, las ofrendas, todos los tipos ¿no? de ofrenda de grano, de líquido y ofrenda de cordero, de sacrificio. Pero todo eso ¿a qué apuntaba? Apuntaba al hecho de que era un pueblo pecador, que si no hacía eso Dios los destruía. Tenían que santificarse con eso para que Dios habitara en medio de su pueblo. Y todo eso señalaba la venida del único sacrificio perfecto, que era Jesucristo, nuestro Señor. Y el versículo 2 continúa diciéndonos, en los cuales anduvisteis en otro tiempo conforme al príncipe del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos, ¿no? En las corrientes de este mundo, ¿no? Versículos 2 hasta el 3 nos dice, somos hijos de ira, ¿no? Y esto es bien claro porque nos habla acerca de la esclavitud espiritual en la que el hombre natural está. No solamente está lejos de Dios, separado de Dios y en fracaso, porque no puede hacer la voluntad de Dios, sino que es esclavo de sus propios deseos corruptos. Quiere cambiar. ¿Cuántas personas dicen, no, quiero dejar de cometer este pecado? Quiero dejar de tomar, quiero dejar de fumar, quiero dejar de robar, quiero dejar de caer en adicciones, porque su estado es así. Cuando estábamos espiritualmente muertos, era como si un difunto está en un cajón, en un ataúd. Mientras que el muerto está muerto, no pasa nada. Está cómodo en el cajón. Pero si ese muerto revive, ¿se va a quedar en el cajón? Se va a sacudir, va a decir, sáquenme de acá, quiero salir, ¿no? Y me va a dar, le va a dar pánico porque es una caja, ¿no? De igual manera, hermanos, la persona que ha dejado de ser espiritualmente muerta y se ha encontrado con Cristo y ha recibido la vida, esa persona no va a permanecer en la vida de antes. Va a escapar, va a cambiar, va a dejar de lado esa vida. La palabra que nos dice anduvisteis no solamente se refiere al estilo de vida, sino también al compromiso de vida que nosotros tenemos. ¿Para con quién? Para con Dios. Antes yo vivía dándole la espalda a Dios. O sea, hacía caso omiso en lo que Dios me decía o no me importaba nada. Pero desde el momento en que llegamos a Cristo, por su gracia, lo que Dios habla cuenta. Y es por eso, y no solo eso, sino que nos dice el versículo que antes iba en contra de la voluntad de Dios porque seguía al príncipe del aire. ¿Y por qué a Satanás se le llama el príncipe del aire? ¿Será porque el cielo, en el aire, está lleno de demonios ahí que no podemos ver y los cristianos no pueden ir en avión porque si no el demonio se le cruza, ¿no? Agarra la cola del avión, no vas a llegar a tu destino, ¿no? No, no se trata nada de eso. Sin embargo, se refiere al príncipe del aire por dos cosas. Uno, porque Satanás tiene autoridad. Una autoridad, un poder limitado, sí, limitado. Pero también se refiere a aire por el hecho de que sí, está en este espacio terrenal. Y él se mueve y obra. No, no es omnipresente, él no está en todos lados a la vez, no. Su misión principal es guiar al sistema corrupto de pecado que hay en el mundo en contra de Dios y en contra de la iglesia. ¿Y por qué príncipe? No solamente por la autoridad, sino por el hecho de que todo hombre pecador que va en contra de la voluntad de Dios lo pone como su Señor y soberano al actuar así. Por eso Satanás es el príncipe del aire, porque es un simbolismo, ¿no? Él no es príncipe de nada. Nos dice el versículo también que éramos hijos de ira. ¿Qué se refiere a esto? Que el juicio y el castigo de Dios estaba sobre nuestras cabezas. A esto se refiere, que había un pago, una herencia, el castigo eterno. Pero Cristo vino para cambiar y romper ese yugo de esclavitud. Dios, como un juez justo, no puede ignorar el pecado. Pero también su promesa y Él pagó. Miren, a pesar de que la promesa de salvación, nosotros lo abrazamos en Cristo, lo creemos, Cristo fue a la cruz. Eso
no anuló el hecho de que Él tenía que morir por nosotros. Dios tenía que dar el pago a la gran ofensa del hombre. Y ese pago lo recibió Él muriendo en la cruz de manera horrorosa. Por eso, aquella persona que se acerca a Jesucristo tiene que reconocer cómo era antes. Era hijo del diablo, hijo de ira, esclavo de sus propios deseos. No podía escapar de ellos. Muerto en delitos y pecados. Y así como un muerto no se puede mover sin que otro venga y lo mueva, así también nosotros no podemos hacer algo para cambiar nuestra condición de vida si Cristo y Dios no actúan en nuestra vida. El segundo punto nos habla acerca de, con Cristo, nuestra condición presente. Ha habido un cambio, Efesios 2 del 4 al 9, y desde el 4 vemos un gran cambio que nos dice esto: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Y acá vemos la acción de Dios. Pero Dios dice, entonces el actuar viene de Él. La salvación no lo puedo alcanzar yo por mis méritos propios, ni porque venga a la iglesia, ni porque sea buena persona, ni porque me una a una religión. No puedo. Es la gracia de Dios la cual llega a mi vida con este regalo de la salvación. Abre mi corazón y me hace entender que estoy en pecado y en condenación, que me ha rebelado primeramente contra Él y que merezco la condenación. Por eso, y no solamente dice que Dios tuvo misericordia, sino que es rico en misericordia. Es decir, que Dios debería de haberte perdonado por su gran amor, sí, pero hizo más allá de lo que una persona buena puede hacer por otra. Podrías hacer algo bueno por una persona vil que ha atentado contra tu persona, contra tu vida. Lo máximo que podrías hacer es decirle, trataré de no guardarte rencor, ¿no? O no sé, darle algún dinerito, ¿no? Te deseo lo mejor. Pero Dios no hizo eso. Dios cambió completamente nuestro corazón. Es por eso que se ha leído Jeremías 31. Y Jeremías 31, del 31 al 34, habla acerca de la promesa y lo que Dios hará en el corazón del hombre. Dios escribió los mandamientos en tablas de piedra y le dijo al pueblo que siguiera y cumpliera estos mandamientos. Pero es imposible. El hombre se aparta de ellos. Por eso Dios prometió: ya no escribiré mis palabras en esas tablas de piedra, para que no se desvíen más. Las escribiré en sus corazones, para que nazcan de nuevo, para que haya un nuevo acuerdo con ustedes y conmigo, dice Dios. Los haré nacer de nuevo, les daré un nuevo corazón. Desde ese momento ya nadie dirá conoce a Dios, porque todos me conocerán. Todos aquellos que le creen llegan a conocerlo de manera personal. Y por eso Romanos 6, la otra parte del 23, si ustedes se acuerdan, Romanos 6, 23 comienza así: la paga del pecado es la muerte. Y lo que continúa es: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué es la dádiva? La dádiva es un regalo. Y la salvación no solo es un regalo gratuito, en gran manera ganado por Cristo, que costó mucho, pero de verdad es inmerecido. Tú puedes regalar algo a alguien, pero ¿de verdad se lo merece? ¿Tú regalarías lo más valioso que tienes a la persona más vil del mundo, que te ha hecho lo peor? Imagínate el peor de los pecados que alguien te puede hacer. Ya, ¿tú le darías eso? No, es imposible. Sin embargo, la naturaleza de Dios es diferente a la del hombre. Dios es amor, Dios es bondad,
y es misericordioso, por lo tanto Dios sí pudo hacerlo. Si nosotros nos examinamos y decimos, hay algo en nosotros que merece, ¿no? Si ahora nos lo preguntamos, ¿hay algo en mí que valga la pena decir esto es bueno de mí? Delante de Dios, ¿valdrá eso? Señor, pero yo hice esto. ¿Contará de algo para que tengas misericordia de mí? ¿Es algo bueno que he hecho en mi vida? Hace 10 años hice esto, esta cosa buena, y fui felicitado por muchos. ¿Contará esto en algo para que no me bajes el castigo, aunque sea uno puede decir? Nada, porque ya hemos dicho que aún hasta las buenas obras están manchadas de pecado. Algunos dicen, Dios no puede amar, es una cosa fácil para Él. Es fácil amar a otra persona, pero amar a alguien que ha hecho lo peor. Y la escritura mismo dice que Dios es 3 veces santo, o sea, Él es santísimo, Él no puede ver la maldad. Sin embargo, lo que Dios hace es realmente increíble. Dios se encarna, toma forma humana, viene a este mundo, nacido de una virgen, a los 33 muere en la cruz, llevando tu pecado. Y él en la cruz dice, Señor, ¿por qué me has desamparado? Diciendo, no porque, no sé por qué me has desamparado, sino diciendo, Señor, por esta causa me has desamparado. Ese es en el original en griego. Sabiendo de que él sufre por causa del pecado, porque en ese momento Dios te estaba viendo a ti en él, al pecador que merecía el castigo en la cruz. El versículo Efesios 2, 5 al 6 dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Y el versículo 6 dice, juntamente con Él nos resucitó. Hermanos, la salvación es cuando la persona se une con Jesucristo. Es eso. Cuando nosotros nos entregamos a Jesucristo, nos volvemos uno con Él. Su Espíritu Santo viene a morar en nuestros corazones. Desde ese momento, ¿no? Somos uno en Cristo. Somos morada de Dios, templo del Espíritu de Dios. Los versículos siguientes, versículos 5, 8 y 9 nos dice que somos salvos por gracia. Y acá hay que hacer la comparación. Si soy salvo por gracia, ya no soy salvo por obras. Hay algo que tienen en común todas las religiones del mundo, excepto el cristianismo. ¿Cuál es? Que todas las religiones te dicen que tú te vas a salvar por buenas obras. La gente dice, por todos los caminos se llega a Dios. Sin embargo, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Romanos 11:6 dice que si la salvación es por gracia, ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no sería gracia. Y si la salvación fuera por obras, ya no sería por gracia. De otra manera la obra ya no es obra. Pero es un trabalengua. Sin embargo, esto lo explica el Señor diciendo, Dios que crea un nuevo corazón en ti lo hace de manera gratuita y lo hace por amor. Por lo tanto, no pienses que te vas a salvar haciendo buenas obras como un cristiano. El cristiano hace buenas obras porque ya es salvo. No para ganarse el cielo, sino porque ya lo tiene. Y tiene un nuevo corazón para hacerlo. ¿Se dan cuenta que eso ya nace de Dios? Ya no viene de uno mismo. Y dice también, ¿cuál es el propósito entonces por el cual Dios tuvo en mente y nos concede esta salvación? Nos dice, para a fin de mostrar en los siglos venideros las extraordinarias, las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hermanos, esto lo hizo para que la gloria sea para Él. Por eso el fin principal del hombre es glorificar a Dios. Y aquel que lo glorifica disfruta la verdadera felicidad con Él, siempre, en esta vida y en la siguiente. Por eso Dios de muchas maneras ha establecido que en la vida de cada persona, de muchas maneras, tú conozcas la salvación. Por un amigo, por los padres, ¿no? Por el colegio, ¿no? Llegó un pastor al colegio a hablar de Dios, ¿no? Quizás yo le escuché y me convertí.
creí al Señor. Quizás lo encontrarás de otra manera. La multiforme gracia de Dios llega a la vida de las personas de muchas maneras. Y esto no solamente se detiene cuando te da un nuevo corazón, sino se expande al futuro. El tercer punto, nuestra condición futura para Cristo. Versículos del 7 al 10. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Para qué soy salvo? Claro, hay una realidad muy clara aquí. No soy salvo por obras, pero sí soy salvado para hacer buenas obras. Esa es la vida del cristiano desde que nace de nuevo espiritualmente hasta el día en que parta de este mundo, Jesucristo venga antes. Ahora, nos habla algo muy clarito aquí. Nos dice, porque somos hechura suya. Mire, cuando vamos y buscamos esta palabra en el griego, ¿no? En el griego para entenderlo más a profundidad, la palabra hechura viene del griego poiema, que significa cuando un escultor o un artista hace una obra maestra, una obra de arte. Si pudiéramos decir de algún modo, Da Vinci hizo la Gioconda, ¿no es cierto? Ese sería su poema de Da Vinci, ¿no? La obra maestra. Pero acá nos dice que nosotros, los que hemos nacido de nuevo en Cristo, somos esa obra maestra, creada en Cristo para buenas obras. Entonces, no debemos de menospreciarnos, no debemos de decir, yo como cristiano soy débil, yo no creo que pueda seguir a Dios. Claro que puedes. Lo que Dios ha hecho con su Espíritu Santo es capacitarte, empoderarte también para que tú puedas caminar en su palabra. Desde ese momento no hay excusa para no seguirle, porque Dios ya te ha dado lo que necesitas. La vida espiritual, este es un comentario que quiero leerles. La vida espiritual no puede llegar a nosotros mediante el desarrollo de nuestra vieja naturaleza. He escuchado mucho sobre la evolución y el desarrollo, pero me temo que si alguno de nosotros se desarrollara al máximo sin la gracia de Dios, saldríamos peor que antes de que comenzara el desarrollo. El príncipe de los predicadores dijo esto. Pocas palabras, hermanos, es imposible seguir a Dios si todavía quiero seguir mi vieja naturaleza. Es imposible que tú trates de ponerte la ropa nueva, la ropa limpia, sin antes sacarte la ropa sucia. Yo no puedo querer seguir a Dios en el carril de Dios si quiero seguir mi carril, que es totalmente opuesto. Yo debo de rendir mi voluntad a Cristo porque el futuro es algo que Dios ha preparado. No es mío el futuro. La gente dice, tú labras tu futuro. Dice la palabra, el rey más sabio, Salomón, dijo esto, ¿no? Que el hombre piensa que hace su camino, pero Dios ordena sus pasos. Al final vas a terminar en lo que Dios ha establecido. Dice que Dios escribe, ¿no? Dios puede, en línea chueca puede escribir recto. Así que no pensemos en querer marear a Dios con nuestras decisiones o probabilidades, que jamás lo vamos a poder hacer. Nuestra nueva vida, hermanos, tiene que ser una vida de constante santificación. Venimos a Cristo naciendo de nuevo, sí, arrepentidos de nuestros pecados, sí, pero dispuestos a mejorar. Por lo tanto, nuestra vida tiene que ir cada día, ya no. Mira, por eso es la diferencia entre el cristiano y el inconverso. El inconverso se deleita cuando peca. Si alguien roba, pues se goza en robar. La diferencia es que el cristiano, cuando peca, no peca buscando pecar, no buscando pecar, sino que peca, ¿no?, por error y se duele, reconoce el pecado y llora, se postra delante de Dios, reconoce aunque sea un pecado así, es una gran maldad delante de Dios, y se duele y llora delante del Señor y se arrepiente. Esa es la diferencia.
El inconverso se goza en su pecado, en su maldad, y está a gusto en el ataúd, mientras que el converso no, el converso se sacude. No puede tolerar el pecado aunque lo cometió. No a propósito, claro. Y cada día vamos mejorando. Cada día el pecado que cometí antes lo dejé de cometer. Y así voy siendo cada día mejor. Ese trabajo es un trabajo conjunto con el Espíritu Santo. Dios te llama ahora y te anima cada día a seguirle a Él. ¿Cuándo llegará el día en que seas perfecto? El día en que Jesús vuelva. Si mueres antes que Jesús vuelva, ya pues en el cielo, cuando el Señor te llame, serás perfeccionado, glorificado. Ese es el caminar del cristiano. Por eso no debemos de desanimarnos, al contrario, eso nos llama a animarnos, porque la palabra de Dios nos dice que realmente estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Qué significa? Que tu asiento en el cielo ya está asegurado ya. Lo que pase aquí en la tierra va a tener que pasar. Lo que va a venir a tu vida va a tener que pasar. Pero para nada va a cambiar lo que Dios ya te ha dado de antemano. La perfección moral y espiritual es lo que debemos de anhelar seguir en esta tierra, hermanos, pero que la alcanzaremos en el futuro. ¿No? Por eso debemos de confiar en lo que está escrito en Filipenses 1:6, que el que comenzó en ti la obra, la perfeccionará. ¿Y se acuerdan que les dije que nosotros somos una obra maestra? Ya, pues, ¿quién es el maestro de maestros? Entonces, si tú estás en sus manos, ¿crees que qué cosa va a salir mal? No. El Señor dice, no tiene potestad el alfarero para hacer del barro lo que Él quiera. Le dirá el barro al alfarero, ¿por qué me haces así? No. Al final terminarás siendo lo que Dios quiere que seas. Y si le rindes tu corazón, Él cumplirá su palabra, te perfeccionará. Y eso debemos de creerlo realmente. Y es a esa conclusión final que Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él vivía para Él, en todas las cosas, hasta si tomaba algo Pablo, su refresco, si comía algo Pablo decía, es para el Señor. Vamos a orar. Dios, te damos gracias. Gracias, Padre eterno, por tu infinito amor y misericordia. Tu Señor, a través de la carta a los Efesios, les hacía recordar a ellos y a nosotros nuestra condición pasada. Estábamos sin Cristo, fracasados, no podíamos hacer tu voluntad, no podíamos cambiar, por mucho que lo intentáramos, así como un muerto no puede darse vida a sí mismo. Pero por tu gran misericordia, en el tiempo presente, tú nos pusiste en Él, cambiaste nuestra vida. Nuestro Señor ya no es Satanás. Nuestro Señor ahora es Jesucristo. Por lo tanto, bajo un nuevo señorío, tú nos has dado una nueva vida, un nuevo comienzo. Cada día es una oportunidad para arrepentirnos de nuestros pecados y confesarlo delante de ti y decidir seguirte. Señor, ahora ya el pecado no domina en nuestra vida. Podemos decirle no al pecado. Y aunque tengamos la naturaleza pecaminosa de la carne que hay veces nos haga pecar por error, ya no nos deleitamos en el error, ya no nos gozamos en la maldad, nos dolemos, nos entristecemos por contristar al Espíritu Santo, por fallarle a Dios, pero tenemos esa actitud de renovarnos diariamente, de venir delante de ti y mirar hacia lo que tú estás haciendo en mí cada día, porque tú que comenzaste la obra, la terminarás. Es tu palabra fiel y jamás has fallado. Oramos dándote toda la gloria y la alabanza solo a ti. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.